sucediendo que nos puede beneficiar y tantas cosas que no nos va a beneficiar. Supongamos sobre ese tema de cancelar la extradición. Bueno, veamos, ¿a quién beneficia la cancelación de la extradición? ¿A los garinas, a los partidos políticos o a Honduras? Nosotros no tenemos que ver nada, por decir así, nada en este tema de la extradición, salvo algunos casos, ¿verdad? En cada una de nuestras comunidades que también han caído seguramente o posiblemente en esa garra, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los que promueven esto? Son los mismos partidos políticos, son los mismos militares. Lo hemos visto en sobradas oportunidades por las mismas redes sociales. Solo veamos quiénes están al menos de nuestro país en los últimos 15 años quizás, quienes están pagando esa mora. Tal vez de 50 que han llamado, tal vez hay uno, garífunas, y tal vez hay uno. ¿Okay? Entonces, yo digo, en mi propia análisis, no nos beneficia nada. A ellos sí les beneficia, a los partidos políticos sí. Porque con eso prácticamente se esconden, ¿verdad? Y se sienten libres para poder seguir amasando su riqueza como lo que son las empresas privadas también, como aquel que dijimos aquella vez, don Miguel Facusset. Miguel Facusset creemos que fue el que indujo esa campaña de narcotráfico al municipio de Limón, por decirlo así, ¿verdad? Matando a gente y sobornando a un montón, ¿verdad? Entonces, ese tema me parece que debe la juventud tener mayores conocimientos de ello, conocer un poco más sobre el impacto. Pero vuelvo y digo, compañeros, en este año 2024, nuestro pueblo, Limón, está cumpliendo 138 años de haberse fundado. Y yo estoy viendo una noticia que casi Limón se funda en el mismo tiempo que se fundó La Ceiba. Yo creo que como unos 3 años después que se fundó Ceiba, se fundó Limón. Por ahí más o menos, si no fue Ceiba, antes fue Limón, antes o fue Ceiba después. Pero está cerca esos acontecimientos, pero veamos qué es lo que ha sucedido en Ceiba y por qué no ha sucedido en Limón, por un lado. Por otro lado, este año, 2024, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que no puedo a veces tener una oportunidad como la que estamos teniendo ahorita, y eso lo hacemos con la intención de informar, ¿verdad? De concientizar a los oyentes, pero especialmente que fuera a la juventud, porque claro, la gente adulta, como decimos, ya estamos para salir. Pero en este año, Miguel Tito, estamos cumpliendo 177 años desde que se fundó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fueron 115 años después de que se fundó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuando se gradúa el primer médico garífuna de esa universidad, que lleva el nombre del doctor Alfonso Lacayo Sánchez. ¿Por qué no pudo haberse graduado un garífuna antes de que esa universidad ajustara 115 años? Por lo que nosotros habíamos dicho, la exclusión, no estamos en la agenda, no estamos en los programas de gobierno. Entonces se nos trata, no solo se nos ve como menos, pero se nos trata como personas que no contribuimos al desarrollo de este país. Entonces, estos son temas, creo que muy importantes para que nuestra comunidad, nuestra gente nos despertemos. Y yo digo siempre, yo creo que ya es tiempo que podamos diseñar una nueva filosofía de participar en la política, por mientras tengamos un partido político, pero que hasta ahorita los dos que tienen más de 100 años no formamos parte de esa estructura.
y el que está reciente fundado y de los otros tampoco. Entonces, mientras nosotros quizás fundemos nuestro partido, y Lombardo Lacayo Zambulá decía, ya es tiempo que utilicemos a los partidos y a los politiqueros, porque ya nos utilizaron. Entonces, compañero Miguel y Tito. Yo siempre he dicho, siempre, aunque algunos hermanos y hermanas pues me catalogan capitalista, sin en ningún lado vamos a llegar. Por ejemplo, decía 7 fracciones para que después, 75 años después, para llegar a un garífuna. Pues lo mismo que hacer, por ejemplo, los Tugú llegaron con capital, corrompieron todo, manejaron las cosas como quisieron y ahí están manejando las cosas como es. Por mientras nosotros sigamos, o así yo opina, o así yo anda por lo buscamos, o así yo tengo que limite unicable, tengo más por los 200 años que estamos ahí, vamos a desaparecer y los hijos que vendrán o los nietos que vendrán, la misma vaina va a haber hasta que construyamos la base capital, presencia económica, políticamente, porque los políticos son como los bichos, llegan donde hay algo para poder sobrevivir, son como los pilotes. De otra manera estos cabrones no llegan. Cuando ellos vean que tengamos plata, podamos proponer ciertas cosas, hagamos nuestro propio, ¿cómo se llama? Es ahí. Siempre los políticos nos van a utilizar. Nosotros nunca lo vamos a utilizar a los políticos porque nunca tenemos cabeza para donde. Hay un hermano ahorita mismo ahí, dentro de la política, cree que maneja una vaina. Yo no he visto algo que proyecte hacia la comunidad. Él porque está cuidando su trabajo. Porque él lo ve como un trabajo, una oportunidad. Por lo siguiente, no lo va a perder ofreciendo alguna cosa, a excepción creo que de la universidad que está haciendo en Falla, que es excelente. Y no, yo apuesto por la educación, que yo nunca me gradué ni siquiera de kinder, pero la educación es importante. Pero ¿qué sucede? De que nosotros no vemos la cosa. Por ejemplo, a veces yo nunca he juzgado a un hermano que está en narcotráfico, que el Estado, que la sociedad nunca le ofreció una oportunidad. Encontró la oportunidad para meterse, para poder arriesgar su vida. Yo lo aplaudo, siempre y cuando respete también las normas, la sociedad, que no contamine la vida. Pero ¿qué sucede? El gringo anda buscando el dinero, porque toda esta situación, sabemos lo que pasó en Colombia, sabemos lo que ha pasado en México y todas estas clases de cosas, y mismo pasa en Ecuador, en Colombia, en Venezuela ahora mismo, que supuestamente, voy a decir supuestamente, Maduro con una trulla son los que manejan el narcotráfico para poder darle sustento a su pueblo. Porque Maduro buscó la manera de poder atraer algo, porque sabiendo que lo bloquearon por todos los medios, algo que no lo pueden bloquear es esta cosa blanca que le gusta al anglosajón y que pues mueren por él. Entonces, a balones nos uñamos. Entonces, ese es el problema. Pero volviendo al caso de, por ejemplo, de Calón, del alcalde de Tocoba y el hijo de Calón, y de la estrategia que hizo Mel, yo pienso de que la hicieron mal y que pudieron haber buscado, por ejemplo, decía Nelson Ávila, un tipo que sigo mucho, creo que es un tipo despierto y que pues puede hacer mucho por Honduras, pero en Honduras los más pendejos son los que triunfan. La gente pensante nunca van a triunfar en Honduras, porque es fácil manejar el sistema en Honduras. Tito, ¿cómo me demoré? Sí, disculpa Miguel, que prácticamente me arrebataste mi discurso. Pero yo te voy a asegurar, Miguel, que Nelson Ávila no va a llegar ni a media de la filosofía del doctor Alfonso Lacayo Sánchez, ni siquiera a media, ni por decir ni a 3 partes. No va a llegar Nelson, porque nosotros, y porque el doctor Alfonso Lacayo traía un proyecto político también dentro de su filosofía. Y no vamos a descartar, Miguel, Tito, que si el doctor Alfonso Lacayo estuviera vivo,
la historia de la nación garífuna fuera diferente. Eso yo lo sostengo, lo percibo, lo concibo, porque era uno de los que, como habíamos dicho, desafió un montón de sistemas, empezando desde la misma universidad, donde las cosas, cuando él llegó ahí, era trancado, pero el doctor Alfonso Lacayo movió tecla y hasta se logró la autonomía de la municipalidad. O sea, son cosas, Miguel, que como te digo, la juventud necesita leer para poder empoderarse de esa filosofía, porque ahí había triunfo, y no solo para Limón, sino que para todo Honduras, no solo para la comunidad garífuna también, sino que para todo Honduras. Por eso yo decía, Miguel, supongamos, ahí está el caso de Kamala Harris. ¿Vos crees, Miguel, o Tito, ustedes creen que esa mujer tiene la cantidad de dinero con que está contando ahorita para poderse lanzar a esa candidatura? No, no lo tenía, pero ya cuenta con ese dinero. Y ese dinero es el que va a respaldar a la candidatura de Kamala Harris para que se convierta la primera mujer presidenta de aquí en este país. Compañero Tito, gracias, Miguel. Sí, decía Abraham Lincoln, creo que en 1800, por ahí, que no podemos... Tito, Sí. ay, no, lo que dijo Tito, lo que dijo Hielo por Harris, yo creo que Harris no va a llegar, hermano. Estados Unidos, para poder sobrevivir y poder recuperar el poder que tenía, Trump es la única solución. Trump no es santo de mi devoción, pero lo que Trump hizo para lo que ha hecho Biden en esos 4 o 3 años de fracciones que ha estado Biden, Cámara, en la encuesta, en la precandidatura de demócrata, ella quedó en el último. Entonces ella está entrando por, como se llama, por poder rescatar los millonarios, algunos millonarios, como Joe Soros, es el que está tratando de, como se llama, porque Joe Soros es antisionista y todo aquí. Esa es otra plática para que podamos hacer. Pero la cosa es, para que Estados Unidos vuelva a recuperar su hegemonía, Trump es la persona adecuada. Aunque Trump va a elevar y después va a dejar caer a Estados Unidos, pero Kamala Harris, más guerra. Lo que estamos viendo ahora mismo, el masacre que está haciendo Putin a los ucranianos, masacre que está haciendo Israel. Me gusta la ideología de los hermanos judíos, pero el sionismo a través de Netanyahu, ese es un masacre que están haciendo a la pobre gente de la casa, hermano. Eso no es guerra. Ese es, por ejemplo, aquel entonces cuando Estados Unidos robó la tierra, California, Arizona, Utah, Texas, a México, toda la gente que estaba en esta tierra se quedaron con su terreno. Pero en Gaza no. En Gaza te sacan, te eliminan, te matan. Por ejemplo, lo que está haciendo Putin en Donbass, en todos esos lugares ahí en Ucrania, cuando ellos sacan a los militares ucranianos, la gente que están ahí se queda con su casa, con su terreno y todo. Siempre ha sido así, pero lo que está haciendo Israel con Gaza, ese hermano, eso no es como se llama, y con la venia de Estados Unidos. O sea, todo tiene una ¿cómo se llama? Yo sé que si vamos a la parte bíblica, pues no hay unas cosas ahí que pues no vamos a entrar en esa parte ahora mismo. Entonces, Kamala Harris no es la persona indicada ahora mismo. Es hermana negra, tengo sobrino que es igual como ella, pero yo creo que la realidad de la ficción no podemos confundirla. Hielo, Tito. Sí, Miguel, definitivamente. Bueno, vamos a ver cómo allá también es una arena, la política en Estados Unidos es una arena movediza, ¿no? O sea, de que todo se define de acuerdo a factores, diferentes factores. Me parece que con el lanzamiento de Kamala Harris a la candidatura,
levanta un poco el perfil del Partido Demócrata, que, que, que no hubiera sucedido con Joe Biden, porque a mí me parece que Joe Biden se desgastó en el poder. Y otros factores, que es la edad, ¿no? Es una edad bastante avanzada, que no tenía esa energía que debe caracterizar a un candidato a un cargo de elección popular. Es que en la política no basta con tener dinero, no basta con tener otras situaciones, también es el carisma es importantísimo. Y hemos visto que Kamala Harris tiene un carisma increíble. He visto en sus concentraciones, es increíble el carisma que tiene esa mujer. Sin embargo, el voto duro en los Estados Unidos está con Donald Trump, ¿verdad? Esta posición radical, de los ricos, los capitalistas, este voto duro, esta gente muy fundamentalista en sus posiciones económicas y en sus posiciones también racistas, porque el lado del Trump, de esa persona, los blanquitos, esos ricos, muy racistas. Y generalmente están en los estados donde se ha visto muy acentuado la cuestión, los prejuicios raciales. Eso es lo que puedo decir en relación a esto. Pero Abraham Lincoln decía que no podemos alcanzar la prosperidad plena si descuidamos la economía. Eso es muy cierto. No podemos alcanzar la prosperidad plena si descuidamos la economía. Estoy muy de acuerdo con Miguel que hay que buscar cómo hacer plata. Hay que buscar cómo hacer plata. Porque si tenemos plata, si tenemos economía, vamos a optar por el poder político. Si no tenés poder económico, es difícil que optes por el poder político. Eso es muy cierto. Con la plata, como decimos nosotros, baila el mono. Y con la plata podés orientar muchas cosas a tu favor cuando hay dinero. Pero cuando no hay dinero es difícil, sobre todo en política. Cuando hay dinero en política, entonces podés orientar muchas cosas a tu favor, hacia tu candidatura. Es lo que puedo decir. Nosotros no estamos muy duchos para buscar plata. Y debemos de cambiar esa historia. Como decía Miguel, en la medida que nosotros sigamos haciendo esos velorios, esos novenarios carísimos, no son fáciles, no son baratos, no son nada baratos. Y es cierto, es bueno el compartir con la gente, ¿no? El holocausto es importante, el de compartir comida, bebida con la gente, pero no lo hagamos como una obligación, hagámoslo como una forma de entretenimiento de vez en cuando. Pero cuando usted monta un velorio, usted tiene que gastar mucha plata, porque hay que comprar una o dos vacas, hay que comprar aquel montón de comida, aquel montón de bebida, cervezas, licor, y eso no vale un centavo, vale bastante. Y pues respetamos a la gente que lo hacen, ¿verdad? Lo respetamos totalmente. Solo es que nos lo compartimos, porque esto no nos conduce a hacer plata. Lejos de hacer plata, más bien nos degrada económicamente, ¿verdad? Nos degrada económicamente y potenciamos a otros. Potenciamos los que venden guaro, potenciamos a los que venden cerveza, potenciamos a otros, pero nosotros nos vamos quedando sin el dinero necesario para invertir y que nos genere desarrollo. Respetamos esto, respetamos esa situación de los que lo hacen, ¿verdad? No lo estamos criticando por eso, pero sí estamos en la necesidad de buscar cómo hacer dinero. Lejos de gastar dinero, hay que buscar cómo hacer dinero. Compañero Miguel y Yellowman, ya estamos a punto de despedir del programa, entonces escucharé atentamente las palabras finales suyas. Bueno, gracias compañero Tito. Solo vuelvo y llamo a reflexión a nuestra juventud, a nuestro pueblo, ¿verdad? De estar más atentos de los acontecimientos que suceden y procuremos indiscutiblemente que la plata, Tito,
no puede estar, no puede no existir para lo mínimo y lo máximo que nosotros emprendamos, ya sea en título personal o en título colectivo y hasta llegar a la política, porque entonces es a través de la política que vemos que se pueden lograr mayores cosas, porque ahí está el poder. Entonces, solo quiero agradecerte, Tito, Miguel, por esa oportunidad, pero sí es importante, espero que reanudemos esta oportunidad otra vez, porque el pueblo necesita escuchar, necesita concientizarse, necesita reflexionar, y creemos que a través de Radio Veguía lo hemos logrado y lo podemos seguir logrando. Gracias, Tito, gracias, Miguel. Saludos, Jeff. Okay. No, Tito, yo creo que el tema de hoy era necesario porque sabemos que el narcotráfico pues ha jugado un papel fundamental en nuestra sociedad. Y yo siempre he dicho de que el negocio, el narcotráfico es un negocio redondo. Como siempre también sabemos que nunca vamos a escuchar sobre un capo americano que lo hayan agarrado acá. Sí. Jamás vas a escuchar esto. Sí. Porque Wall Street maneja toda esta clase de cosas, porque es parte de la economía informal. Por eso es bueno la historia. Si vamos a la historia, había un pueblo en Tulsa, Oklahoma, que se llamaba ¿cómo se llama? Tulsa. Es en Oklahoma, que es nuestra comunidad negra después de la liberación, porque esa es una de las cosas, porque la gente a veces nuestra afianzamos de que los demócratas son más amigables y que son los que dan oportunidad para el inmigrante, pero quien liberó a los negros fueron los republicanos, no fueron los demócratas. Los demócratas son los que crearon por ejemplo, sección 8, dándole comida gratis a la gente, dándole cosas gratis a la gente para que ellos, porque era la manera de poder manejar a la comunidad negra bajo ese sistema de la ley Jim Croft, creo que se llama el tipo ese, Jim Croft, algo por el estilo, no me acuerdo muy bien. Entonces, dándole esos subsidios, ¿cómo se llama? Para que se mantuviera en la segregación, dándole una mala educación, dándole todo lo peor. Cuando la comida en la grande fábrica la iban a dar a la comunidad negra, porque ellos sabían que lo iban a comer. Entonces, de ahí, ellos hicieron nomás que los negros votaran, que es un derecho también, pero quien liberó a los negros fueron los republicanos. Por eso ahora mismo hay una enorme cantidad de hermanos negros americanos que se están volviendo a las raíces, diciendo que para que podamos tener el poder que necesitamos tener, tenemos que regresar a la base, para que podamos ejercer nuestro propio poder. Y ahora mismo hay un movimiento acá que los negros compran con negros. Ya no están comprando en las grandes, como se llama, con los caucásticos, ya no lo están haciendo, porque ellos se están dando cuenta que han sido utilizados todo ese tiempo por el partido demócrata. Sí, y aquí mismo en Chicago estaba la convención de Kamala Harris, que fue un espectáculo donde jugaba Michael Jordan en United Center, pero también había mucha gente protestando porque no estaban de acuerdo con ciertas políticas que ellos han hecho. Por ejemplo, hay un problema acá, Tito, la mutilación de las personas que quieren cambiar de sexo. Eso no está bien, man. Si Dios te mandó, si tienes preferencias sexuales, otra, ¿cómo se llama? Pero esa mutilación, yo creo que yo no estoy de acuerdo. Sí. Pero cada quien que haga lo que tiene que hacer, pero con su cuerpo, con su vida, pero muchos de ellos se están suicidando, y ese es uno de los problemas que se están dando. Eso, Dios mediante, dice, era igual, la bibagari, luti, o acá, algún semana, ahí para tomar este programa. Vamos a ver si invitamos a los candidatos
que escucho o veo por las redes sociales, porque ahora creo que en las redes sociales se hace la campaña, ya no se ve la necesidad del pueblo. Entonces, Titito, pues, un momentito. Quiero. Ok, Miguel, muchas gracias. Gracias a las personas que estuvieron con nosotros, ¿verdad?, esta mañana. Vamos a reanudar a partir de hoy, o 1 de septiembre, esta programación del Buscando la Verdad. Siempre analizando temas de interés local y temas también de interés nacional, ¿verdad? Y a partir de mañana comenzaré con el noticiero Guaguía. Importante recoger todo lo que acontece en la comunidad y que pues se pueda difundir. Bueno, vamos a tratar de masificar el programa a través de entrevistas locales, ¿verdad?, para pasarlo en directo a través de la emisora. Finalmente, pues, gran fiesta bailable este 14 de septiembre. Pues, hoy comienza el mes de la patria. Va a haber una fiesta bailable en Guava Disco, ¿verdad?, con Mando Ballestero y Germain Chávez, mano a mano. Esos dos artistas. Entrada en promoción 150 lempiras, taquilla 200 lempiras. Eso va a ser el 14 de septiembre en Guava Disco, aquí pues al par de Radio Guaguía. Este 14 de septiembre, un día antes de celebrarse el Día de la Independencia, pues habrá esa fiesta bailable en Guava Disco. Gran fiesta bailable. Gracias entonces, seremos un zungubilo, hagamos niwa uñe, dimasu frumielita nefuhat. Amba mabrigo, amba lugushima brigahon zungube. CRM, compañero, CRM. Entonces, Tito, prácticamente vamos a reanudar el patrocinio de la bebida ahí, ¿verdad, Tito? Perfecto, no hay ningún problema, hermano. No hay ningún problema. Ok, hermano. Ok.